Vamos a ver. Rebobinamos un poco esto. Cuando tú tengas un ejercicio donde dos cuerpos se mueven por una trayectoria circular, recuerda que el otro día hicimos más o menos así la trayectoria, ¿vale? Y te comenté que como parte importante en la teoría, cuando tenga un movimiento circular, por el hecho de ser circular hay una aceleración centrípeta que es v² partido por r, Sí. y que tiene otra formulita que es esta, y puede usar la que quieras. Si yo tengo un cuerpo que sale de aquí y otro sale en su persecución, según parece, el primero va con un movimiento acelerado con aceleración 2 radianes segundo cuadrado, esto es aceleración angular, Sí. y el segundo va a 1 radian segundo cuadrado. No, o sea, es la velocidad angular lo de 2 radianes. Sí. Ah, vale, De 1. vale. El primero está animado, vale. El primero ya viene con una velocidad angular inicial de 2 radianes por segundo. Y además va acelerando, va corriendo cada vez más deprisa. El segundo... Ah, no. Vamos a ver. Este es el primero y este es el segundo. El primero va con velocidad constante y el segundo va acelerando. Sí, pero tendrán que salir con una distancia... También te dan el radio. Sí, pero no pueden salir juntos. A ver, ¿cuánto tiempo tardarán en reunirse de nuevo? Ah, vale. Salen al mismo tiempo, el uno y el otro. El uno va con velocidad constante de 2 radianes por segundo. Es un movimiento circular uniforme. Sí. Y el otro va, velocidad inicial no tiene, pero va acelerando a 1 radian segundo cuadrado. Sí. Vale, que es un movimiento circular uniformemente acelerado. Y llegará un momento en que el que va acelerando se pone a dar vueltas como un loco, y llegará un momento en que en este punto se encuentran los dos. Vale, te preguntan cuánto tiempo tardarán en reunirse de nuevo. El primero, espacio recorrido igual a velocidad por tiempo. El segundo, ángulo recorrido igual a ángulo inicial más v sub 0t más 1 medio de alfa t cuadrado. Ni tiene ángulo inicial ni tiene velocidad inicial. Por lo tanto, ángulo del primero será velocidad que lleva por tiempo que tardan en encontrarse. Ángulo del segundo será 1 medio por la aceleración y por el tiempo al cuadrado. Y hacemos el sistema, donde vamos a calcular tiempo y ángulo que tardan en encontrarse, que son las dos preguntas que me hacen. Bueno, también me preguntan la velocidad. Entonces, para resolver ese sistema, de la ecuación de arriba despejo phi igual a la de abajo, que dará 2t es igual a 1 medio de t cuadrado. El 2 pasa multiplicando, ecuación de segundo grado, incompleta, o t vale 0 o t vale 4. Entonces ya sabemos que tardan 4 segundos en encontrarse. ¿Qué ángulo ha barrido? Phi es igual a 2 por t, 2 por 4, que son 8 radianes. Sí. Vamos a... Ahora. Entonces... ¿Qué velocidad tiene cada uno? Entonces, Vale. habría que... No, vamos a aplicar vamos a poner el 1 va a 2 radianes por segundo, Sí. porque lleva velocidad constante, ¿verdad? Como v es igual a omega por r, si me piden la velocidad lineal, ya te dije yo en su día que cuando te dicen velocidad, yo puedo dar velocidad angular, pero si me pidieran qué velocidad lineal lleva cada uno, v es igual a omega por el radio. Que son 2. No están 4. ¿Me vale como solución? O va a 2 radianes por segundo o va a 4 metros por segundo. Vale. Y el otro va acelerando. Entonces, como el otro lo acelera, el segundo, con movimiento circular uniformemente acelerado, tiene una segunda fórmula. Te recuerdo que la primera fórmula que se usa en los variados es esa.
pero tenemos otra que me viene muy bien, que es velocidad final menos velocidad inicial igual aceleración por tiempo. Sí. Como velocidad inicial no tiene y me preguntan qué velocidad llevará, será igual a aceleración Que por tiempo. por 4. Claro. Y te digo lo mismo que antes. Y si me la pidieran lineal, como v es igual a omega por r, Yo que no sé por qué había pensado que era V igual a... no me sale ahora. A omega por T. Y entonces no, por R. Lo hice y digo, no me cuadra no, nada. no. V igual a omega por r. Y luego hay una última cosa que me dicen las componentes intrínsecas de la aceleración. ¿Vale? Entonces, yo te lo voy a hacer para uno de ellos. En los dos sería igual. Si yo tengo... Bueno, no. Sí, hay que hacerlos por los dos. El 1. El 1, aceleración tangencial no tiene. Porque el 1 no acelera. Claro. Pero sí tiene aceleración normal. Que es v cuadrado partido por r. O omega cuadrado r. Voy a usar la primera. Para no hacernos un follón, uso la primera. Como el 1 va a 4 metros por segundo... Eran 2, ¿no? Sí, el radio. Y esa sería la aceleración normal. Sí. Como aceleración tangencial es igual a 0, aceleración es raíz cuadrada de at cuadrado más an al cuadrado, que es raíz de 64, que da 8. Lógicamente es la misma. Si esta no existe, pues todo lo que tenemos es esa. Claro. Y el 2, el cuerpo 2, sí tiene aceleración tangencial y también tiene aceleración normal. ¿Cuánto vale la aceleración tangencial? Vamos a ver. El cuerpo salió acelerando con esa aceleración. Y llega un momento en que va a esa velocidad después de que pasen 4 segundos. Entonces, yo quiero calcular la aceleración tangencial. Esta se calcula como con las lineales. Velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo. ¿Qué lleva al final? 8 metros por segundo. Partió del reposo y todo eso lo he hecho en 4 segundos. Pues al final, o sea, ha llevado una aceleración de 2 metros segundo cuadrado. Tú imagínate un tren que va en una vía circular, está quieto y empieza a acelerar. Pues cada vez va yendo más deprisa. Esta velocidad que va tangencialmente a la curva se llama aceleración tangencial. Y por el mero hecho de estar en curva, tiene una normal, que es v cuadrado partido por r. Esta también depende de la velocidad, pero me dicen componentes intrínsecas de la aceleración en ese instante. ¿En qué instante? En el que va a 8 metros por segundo. ¿Verdad? Pues en ese momento lleva una aceleración normal de 8 al cuadrado partido por 2. Entonces, como esta es la normal y esta es la tangencial... La aceleración. Pasa el modo, ¿no? Sí, no me la piden, porque me piden las componentes intrínsecas, que son, digamos, esta y esta. Sí. Pero si te pidieran la aceleración total... Sí. Ah, sí, te la piden. Te la piden también. Pues tienes que hacerle, además tienes que hacer la dirección. Tienes que calcular también este ángulo alfa. Por la tangente. Como AN... esa la dirección. Claro, siempre tienes que calcular, entendiendo, tienes que hacerte un sistema de ejes. Entonces yo calculo este como el eje X y este como el eje Y. Entonces yo calculo un ángulo alfa y digo alfa respecto a AN. Tú tienes que darle en tu respuesta qué ángulo da. Dice, pues me sale un ángulo de 52 grados respecto a la normal. Vale. O si calculas este respecto a la tangencial, ya queda en tu libertad. Vale. Lo que pasa es que si tú trazas este triángulo, esta AT también está aquí.
Claro. ¿verdad? Entonces lo hacemos por la tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto partido cateto contiguo. Como las dos las sabes, ya sabes la dirección. Y el teorema de Pitágoras me dice que la aceleración resultante es raíz cuadrada de at cuadrado más an cuadrado, que sería la flecha verde. Entonces la tercera pregunta que te hacen es: haya la aceleración y su dirección. La aceleración será esta y su dirección será esta. Vale. Lo tienes ya claro, ¿verdad? Sí. ¿Aceleración qué es para ti? La variación de la velocidad. de la velocidad, vale. Si aceleración es la variación de velocidad, si yo voy a 3 metros por segundo y cambio a 5 metros por segundo, hay una variación de la velocidad, Sí. por lo tanto hay aceleración. Pero hay un concepto fundamental en física que es magnitudes escalares y vectoriales. La aceleración, mejor dicho, la velocidad es una magnitud escalar o vectorial. La velocidad. ¿Sí? Vectorial. Vectorial. ¿Por qué es vectorial? Porque yo no me vale con decir voy a 10 metros por segundo. Sí, pero va de aquí para Vera o de Vera para Cueva. Claro. ¿Entiendes? Entonces, como es vectorial, un vector viene dado por dirección, sentido y módulo. Esto es el módulo. Es el valor de la aceleración. Sí. Pero si yo voy para allá, esta raya es la dirección. Sí. Y esta raya es la otra dirección. No es lo mismo ir por esta carretera que ir por esta carretera. Claro. Por lo tanto, la dirección cambia. Pero voy más allá. No es lo mismo ir para allá que venir para acá. Esto es el sentido. Pues por el mero hecho de que varíe o esta, o esta, o esta, hay aceleración. Si varía el módulo, que es el ejemplo que yo te he puesto, hay aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo. Pero, ¿y si cambia el sentido o la dirección? ¿Cómo se come esto? Entonces, claro, tú dirás, bueno, una carretera puede tener esta forma. Esto no se estudia en física. Pero dentro de todas las trayectorias que tienes que estudiar está la circular. Pues esta sí se estudia en física. Y en física, la trayectoria circular tiene una característica que es el radio. Pues si tú vas con esta velocidad y cuando vas en este punto vas con esta velocidad, ¿a qué ha cambiado la dirección y el sentido? Sí. Por lo tanto, ha cambiado la velocidad. Y si ha cambiado la velocidad, hay aceleración. Y además se llama normal o centrípeta y su fórmula es esta. Todo esto va camuflado dentro de que un cuerpo gira a velocidad constante. Todas estas cosas pasan. Tenlas claras porque son preguntas que suelen meter en cuestiones. En cuestiones de estas de un puntillo, de medio puntillo, pero que te valen para la nota. Tú, cuando vas por la carretera y hay una curva, normalmente la carretera no se queda plana, sino que le hacen una cosa que se llama peralte. Te cuento qué es el peralte. Si yo tengo que andar por esta mesa en línea recta, sin problema. Pero si voy a trazar una curva, la tendencia es que el coche se me vaya para allá. El que hace la carretera dice, espérate, si yo le inclino un poquito la carretera, al trazar la curva, Claro. le ayudo a que se pegue al suelo. Es decir, cuando yo trazo una curva, ahora te borro todo esto, si yo tomo el perfil de esta carretera, si la carretera es llana, esto es el coche visto de culo y va yendo hacia allá. Cuando llega a la curva, dice, espérate, le voy a poner la carretera así, Claro. para que cuando el coche vaya trazando la curva, como se va a querer ir para afuera, la carretera le está ayudando a quedarse un poquillo más para adentro. O sea, mira los circuitos de las 24 horas de Le Mans o los circuitos de Fórmula 1, Sí. en las curvas las levantan. Eso se llama peralte. Es el dibujo que tiene ahí a la izquierda. ¿Vale? Entonces, ese coche que tú tienes ahí a la izquierda está trazando esta curva y esto se llama peralte. Vale. Ves que el coche lo estamos mirando de frente, aquí está el tío conduciendo. Entonces, viene para acá, subió por ese peralte. Te dicen que el radio de la curva es de 30 metros. El tío está haciendo una trayectoria así, para que tú lo entiendas, ¿vale? Y va subido ahí en lo alto de esa carretera. A este ángulo lo llama con esa letra, yo voy a poner alfa, que es más decente. Te dice que calcules el valor del ángulo para el cual un coche puede tomar la curva a 40 por hora, aunque esté cubierta de hielo.
Cubierta de hielo es sinónimo de decir rozamiento cero. Es decir, se escurre, el suelo no te aguanta, Sí. no hay rozamiento. Por lo tanto, si no hay rozamiento, cuando ese coche está trazando esa curva, yo voy a pintártelo un poquito más grande aquí para que lo vean. Ese coche, al trazar la curva, se va a querer ir para allá, ¿verdad? Y se va a querer ir en un sentido, en una dirección perpendicular a la trayectoria. Si la trayectoria está siendo esta que yo te he puesto aquí, se va a querer venir para acá, se va a querer ir para afuera. Sí. El cuerpo pesa, Claro. es decir, esa fuerza que se llama, espérate que me estoy haciendo un lío con los flechitas, esta fuerza que se llama fuerza centrífuga, que es la fuerza que quiere hacer que se vaya para afuera. Aquí tendríamos el peso, que es masa por gravedad. Claro. Y como siempre te digo en estos ejercicios, el sistema de ejes que tú trazas va a ser este. Siempre hacemos un sistema de ejes de forma que yo calcule, espérate que me voy a pensar lo de los ejes, sí. Tendríamos que tener ese sistema de ejes que va a ser el que a mí me diga si eso se va o no se va. Entonces, si el coche se tiene que ir, se irá en esa dirección para allá, ¿verdad? Sí. Alguien tiene que ayudarle a que no se vaya, y ese alguien no va a ser la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento es cero, ya que no hay Claro. coeficiente de rozamiento. Entonces, habrá una fuerza para acá que lo quiera sacar de la curva, que la vamos a llamar FCX. ¿Por qué? Porque es la componente X de esta. Y habrá una fuerza que le quiera decir, no, tú para adentro, que será P sub X, que es la componente X de esta. ¿Lo entienden más o menos? Yo sé que por el hecho de existir ese coche, tiene peso. Si además está girando, tiene esta fuerza. Por lo tanto, las únicas fuerzas que aparecen en el ejercicio son exactas. Pero están en un sitio que a mí no me gusta, porque yo, con los ejes que tengo, no me cuadran. Las tengo que descomponer. Pues descompongo una allí y aquí, y la otra aquí y aquí. Pero ni esta me vienen bien para el movimiento. Te recuerdo que vamos a acabar con suma de fuerza es igual a suma de masas por aceleración. Sí. Y en suma de fuerza siempre tengo en cuenta las que le afectan al desplazamiento. La pregunta que me dicen es, determina el ángulo para que el coche pueda tomar la curva. Es decir, para que esta de aquí se compense con esta de aquí. Porque si esta gana la partida, se va. Por lo tanto, se conseguirá si FC es igual a PX. O lo que es igual, en vez de ponértelo de esta forma. Suma de fuerza igual a 0. Claro, Es decir, sí, FC más PX igual a 0. Bien, pues una vez que tienes claro el planteamiento teórico, dices, se compensarán si esta es igual que esta. Vamos a hacer ya números. Mi incógnita es alfa. Sí. Este ángulo alfa también está aquí. Y también está aquí. ¿Vale? Si tú miras los dibujos, esta raya es paralela al plano. Y esta verde es paralela abajo. Sí. Por lo tanto, alfa también lo tenemos aquí. Y si yo miro, esta raya es perpendicular al plano. Y esta raya es perpendicular al plano. Por lo tanto, alfa también lo tenemos aquí. Cuando yo tengo esta raya y esta raya, y ahora hago una perpendicular a ambas, espérate, yo tengo dos rayas. Y ahora hago una perpendicular aquí y una perpendicular abajo. Abajo. Lo he amontonado. Voy a hacértelo bien. Yo tengo ahí dos rayas, un ángulo cualquiera. Y tengo aquí una flecha perpendicular a aquella. Y otra flecha perpendicular abajo. Si aquí tengo alfa, aquí también tengo alfa, porque son perpendiculares. Pues si tú miras este dibujo,
la raya del peso es perpendicular a la parte de abajo del plano y la raya de esta que tenemos aquí es perpendicular, es perpendicular al plano inclinado. Sí. Por lo tanto, aquí tenemos el mismo alfa que aquí. Vale. ¿Por qué te he hecho eso? Porque yo tengo que calcular esta flecha, que es esta misma de aquí. Como es el cateto opuesto, será el seno. Es decir, P sub X será P seno de alfa. Como peso es masa por gravedad, esta es una de las que me van a hacer falta. Y FC, la fórmula de FC, la verde, es mv cuadrado partido por r. Fuerza centrífuga es masa por aceleración centrífuga o aceleración centrípeta, la que hemos estado viendo antes, la misma, que es v cuadrado partido por r. Como esto es una aceleración, fuerza es masa por aceleración. Entonces, esta fuerza FC, esta es su fórmula. Bueno, pues yo necesito calcular FCX, que es la que se tiene que compensar con esta, la amarilla. Espérate que te la he marcado mal. Es esta. Esta es la que se tiene que compensar con esta. ¿Vale? Pues FCX será FC por R, y aquí será el coseno. ¿De acuerdo? Porque es el cateto contiguo. ¿Te estás dando cuenta? Sería FC por el coseno de alfa. Es decir, mv cuadrado partido por r coseno de alfa. Ahí tengo las dos. Pues yo en esta fórmula sustituyo. Si esta es positiva, esta es negativa. Recuerda los ejes que tenemos allí, ¿no? Entonces, FCX es negativa, menos mv cuadrado partido por r coseno de alfa. Más px más mg seno de alfa igual a 0, igual a 0. Y en esta fórmula lo primero que vemos es que las masas se van, porque estamos igualando a 0. Claro. Si la saco factor común, se van. Esto es muy habitual. Esto no depende de la masa. La masa normalmente es un dato que aunque no te lo den, no lo necesites. Y ahora, la incógnita que yo tengo en ejercicio es alfa. Como siempre pasa también muchas veces que yo tengo por un lado seno y por otro lado el coseno. Dirás tú, ¿y cómo puedo yo hacer esto? Un truco que lo usamos en los dos ejercicios de antes, el del arquero y el de la tía que se tira por el trampolín de la nieve. Los paso cada uno a un lado. Y como este está negativo, pues lo voy a pasar a la parte derecha. Espérate, que la M ya se ha ido. Lo que he hecho ha sido este término. Tengo dos términos solos, ¿verdad? Sí. Entonces, las M ya se han ido. Y yo tengo que calcular alfa, pero la tengo en forma de seno y en forma de coseno. Y una que une a las dos es la tangente. Entonces digo, vale, pues me lo llevo cada uno a un lado y ahora el coseno lo paso aquí dividiendo. Sí. Me queda seno de alfa partido coseno de alfa, que esto es tangente, igual a v cuadrado por g partido por r. Sí. Todo es dato, porque la velocidad me la dan, aunque me la dan en kilómetros hora, que tendré que pasarlo. El radio me lo dan y la gravedad la tengo. Entonces, tangente de alfa es igual a v cuadrado g partido por r. Vamos a convertir, como la gravedad está en metros por segundo, la velocidad no la puedo dejar en kilómetros por hora, tengo que cambiarlo. 40 kilómetros por hora los tengo que pasar a metros por segundo. Te recuerdo que esto lo hacíamos 40 kilómetros hora por una hora 3600, un kilómetro 1000 metros. 40 por 1000 dividido por 3600 da 100 partido por 9, que son 11,1 metros por segundo. Pues ya puedo continuar. Tangente de alfa será igual a 11,1 al cuadrado por 9,8 partido 30. 11,1 al cuadrado por 9,8 dividido entre 30 y da 40,32. Uy, qué poco me gusta esto.
No, esto está mal. Al darme 40,32, ese valor me da un ángulo enorme. Digo, no, aquí hay algo raro. Mira, las prisas siempre. Esta igualdad que tengo aquí, la G pasa al denominador. Claro. ¿Vale? Entonces, vamos a arreglarlo. Era la G baja aquí, que es aquí, que es aquí, y esto será 11,1 al cuadrado dividido entre 30 por 9,8, que eso da ahora sí 0,42. Pero eso es la tangente, ¿no? Entonces, como lo que me preguntan es el ángulo, tengo que darle Al tangente. al no. cotangente de 0,42, Sí. que será 22,77 grados. Y ese sería el ángulo que tiene que tomar. Tú imagínate, 22 grados es un ángulo importante, más o menos así. Pero en esta curva esto está lleno de hielo. Aunque el coche va solo a 40, que no se pase porque se va, porque las ruedas no le están aguantando. Lo normal es que el peralte sea mucho más bajo y que la velocidad que soporte sea mayor. Pero aquí hay un contacto del asfalto con la goma. El contacto del asfalto con la goma, sí, ese coeficiente puede ser, por ejemplo, 0,6 o 0,7, es decir, son coeficientes altos. Por eso la importancia de que las gomas de los coches no estén lisas. Si están lisas, la adherencia es mucho menor. Entonces, en cualquier curva, aunque no sea muy pronunciada, en el momento que vayas más fuerte de la cuenta te vas. Si haces girar un cubo con un volumen de agua de masa M, siguiendo una circunferencia vertical de radio R. Tú imagínate que yo tengo un cubo y quiero, con agua, y quiero girarlo en vertical. Si voy despacio, el agua se me cae encima. Tengo que darle muy deprisa para que cuando pase por lo alto, el agua se pegue al culo del S. Comparativamente sería el lob ese de las motos. ¿Has visto que cuando la moto va por aquí tiene que hacer un rizo y salir? ¿Lo has visto en algunas atracciones? Sí. El tío tiene que ir deprisa, Claro. para que conforme va subiendo va perdiendo velocidad, pero siguen pegadas a la curva. Y conforme va llegando arriba, la gravedad está diciéndole tú para el suelo. Pero el tío, como va deprisa, gana la fuerza centrífuga y dice no, tú para el techo. Y el tío acaba de dar su curva sin pegarse el estacazo. Hay que darle la suficiente velocidad para conseguir que eso pase. Pues algo parecido al del cubo. Yo tengo que darle la suficiente velocidad para que el agua no se caiga, que sería el motorista, en este caso, agua. Vamos a hacer ahora un dibujo del ejercicio, a ver qué fuerzas tenemos por aquí. Del cubo no me hablan de su masa, me preguntan por el agua que va dentro. Y me dicen que ese agua tiene una masa M. El radio de la cuerda del cubo es de radio R. Y la velocidad que lleva en la parte más alta del cubo es, supongo que será V1. Sí, pues aquí pregunta V2. Se ve que este ordenador no hace subíndices. V sub 1. ¿Vale? Entonces, me dice que qué fuerza ejerce el cubo sobre el agua en ese punto. Vamos a pintar el cubo girando. Describe esta trayectoria, ¿vale? Entonces, este sería el radio de la cuerda. Yo en vez de pintar un cubo con su forma y con toda su historia, yo voy a pintar aquí una masa, que sería la masa de agua. Sí. Y está girando con una velocidad V, que es lo que me dicen. La velocidad más alta, no, me dicen que la velocidad en la parte más alta, aquí, lleva una velocidad. Voy a borrar la M, que no está donde a mí me gusta. V1. Voy a suponer que la trayectoria que está haciendo es esta, ¿vale? Entonces, en la parte más alta llevan una velocidad V1. Ahora mismo lo que he hecho ha sido interpretar los datos. Se hace girar un cubo de masa M, radio R, y la velocidad del cubo en la parte más alta es V1. La velocidad es esta. Aquí será esta y aquí será esta, pero en la parte más alta es esa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien.
Vamos a leer la pregunta. Halla el valor de la fuerza ejercida por el cubo en ese punto. ¿Qué fuerza ejerce el cubo en ese punto? O ¿qué fuerzas actúan sobre esa masa M en ese punto? ¿Cuántas fuerzas? ¿Qué se te ocurre a ti? Dime cosas. Si estás girando, acuérdate de la moto, hay una fuerza que va hacia arriba que se llama Fc. Hemos hablado de ella en el ejercicio anterior y viene por culpa de que existe esto. Sí. Entonces, Fc hacia afuera será masa por aceleración centrípeta. Este es el valor de esa que va para arriba. ¿Alguna fuerza más? Sí, no. ¿Cuál? La que tira para allá. No, para allá no hay fuerza. Para allá no hay fuerza. Para abajo, la gravedad. Exactamente, el peso. Claro. Es decir, tenemos aquí otra fuerza, que le hemos dicho siempre que es el peso, que es vertical, que vale masa por gravedad. Pues la fuerza ejercida sobre el cubo en ese punto será fuerza sobre el cubo. Si yo me pongo el sistema de ejes de forma que lo que va para arriba es positivo, será Fc menos P. La resultante de esas dos fuerzas es lo que me están preguntando. La fuerza sobre el cubo será Fc menos P. Como no me dan datos, lo tengo que hacer con letras, saco factor común la M, que es si me hubieran dado números, sustituyo. Claro. Si la masa es tanto, pero como me lo dan con letras, es así. Fíjate que esa fuerza, mientras más aumenta la velocidad, más grande es. Mientras más cantidad de agua hay, más grande es. Mientras más chico sea el radio, más grande es. Entonces, es lógico, mientras más deprisa, sobre todo este concepto, mientras más deprisa va, más fuerza hace para arriba. Porque ahora vamos a tener una segunda pregunta que dice el valor mínimo de la velocidad para que el agua no se salga del cubo. Es decir, en la pregunta B escribo con letras para que el agua no caiga, la que tira para arriba tendrá que ser igual que la que tira para abajo. Claro. Y el agua se queda ahí a vivir. Porque si el peso le gana, cae. Si Fc le aumenta, no cae, pero me dicen el valor mínimo, es decir, sí. ¿Qué velocidad mínima tiene que llevar? Como las fórmulas las tengo ahí arriba, igualo Fc, lo igualo al P. Y despejo la incógnita. Fácil, ¿verdad? Sí. Entonces ya tienes la velocidad mínima a la que tienes que girar. Y luego la fuerza ejercida por el cubo sobre la parte más baja del cubo, donde la rapidez es V2. Vámonos a la parte de abajo. En este punto, ese mismo cubo de antes, que sigue dando su vuelta, ahora viene para acá, y lleva una velocidad que me dicen que es V2. Sí. Tendremos, igual que antes, un peso que será masa por gravedad, que será este. Sí. Pues esa es una de las fuerzas que tenemos. Y te pregunto, fuerza ejercida, vale. ¿Y hay aceleración centrípeta? ¿Hay fuerza centrípeta o centrífuga? Está girando. Y, por lo tanto, si está girando la hay. Pero, ¿para dónde va? Es que para arriba no va. Es decir, va exteriormente a la curva siempre, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, la fuerza centrífuga estará ahí. Ah. Arriba se restaban. Si te das cuenta, esta siempre va hacia afuera y esta siempre va hacia abajo. Ahora se suman. Exacto. Esta siempre va hacia afuera y este va hacia abajo. Pues la fuerza sobre el cubo, que aquí yo la resté, sí. Perdón, la sumé, sí, la resté, sí. Aquí la sumo, van, en este caso con mi sistema de flechas, será esta que va para abajo y esta que va para abajo.
es decir, menos mg menos mv cuadrado partido por r. Es decir, la fuerza sobre el cubo en la parte de abajo será menos m, factor común, de g más v cuadrado r. Si te das cuenta, aquí se restaban menos g. Voy a escribírtela igual aquí para que las podamos comparar. Aquí era sumar y arriba eran restar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le voy dando vueltas a algo, a una piedra, algo con una cuerda, en el momento que más tensión tiene la cuerda es abajo, porque se están añadiendo la fuerza centrífuga al peso. Si en algún sitio se me va a romper, es abajo. Porque conforme empieza a subir, ya va menguando, el peso es el mismo, ese no cambia, sí, pero la fuerza centrífuga se va compensando. Y arriba del todo se restan el peso y FC. Claro. Una pregunta que te podrían hacer: si la cuerda se tiene que romper, ¿dónde lo hará? Dice, en la parte más baja. ¿Por qué? Porque la tensión de la cuerda es mayor. Ten en cuenta que aquí tengo una cuerda, la pobre, y aquí está sometida a una tensión. Sí. Esta tensión va a ser igual a la suma de esas dos. En cambio, en la parte de arriba, esta cuerda está sometida a una tensión. Estas dos se están restando. Esta tensión le ayuda el peso, pero aquí a esta tensión se le opone el peso y la otra. Por lo tanto, se va a romper en la parte de abajo. Un avión acelera para despegar. Un pasajero decide calcular su aceleración con un yo-yo. El tío cuelga un yo-yo así para abajo y en el momento que el avión acelera, yo estoy subido en el avión, si el avión va para allá, el yo-yo se va a venir para acá. Principio de acción y reacción, ¿verdad? Es decir, el avión, que es donde está cogida la cuerda, se va a mover hacia allá con una aceleración y automáticamente la parte baja de este yo-yo se va a ir hacia atrás, sí, y forma un ángulo de 22 grados. Y me preguntan que cuál es la aceleración del avión. No tengo ni idea, vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a suponer que el yo-yo está colgando del techo del avión. El yo-yo tiene una masa m. Y el techo del avión la ha dado por irse para allá con una aceleración. Si el avión se va para allá con una aceleración, dentro de un rato, el yo-yo estará así. Porque el avión se ha ido para allá, ¿vale? Entonces, principio de acción y reacción, que es lo mismo que el del ascensor. Si el ascensor va para allá, el yo-yo ha recibido una aceleración igual y de sentido contrario, sí, que es la que me preguntan. Esta es la que me preguntan. El yo-yo pesa. Entonces, me falta algo, a ver. Vale, ya lo tengo. Entonces, mientras el avión está acelerando, el yo-yo tiene esta forma. Se está quedando la cuerda ahí como inclinada, y eso es porque el avión está acelerando. Truco que tienes que saber en estos ejercicios: prolongar la cuerda. Voy a pintarte bien las flechas para que veas el dibujo correctamente. Voy a volverte a escribir lo mismo, pero con unas flechas más decentes. Esto sería la aceleración, mejor dicho. Bueno, voy a dejar la A, pero estoy comparando fuerzas. Entonces, si eso se mueve para allá, eso se mueve para allá con una aceleración A. Aquí habrá una fuerza y aquí habrá un peso. Y esto son 22 grados. Sí. Porque es el mismo ángulo que tengo aquí. Sí. Entonces, en este triangulito que tengo aquí,
esto también será esa misma fuerza. Es que no sé cómo llamarla, fuerza algo, porque aquí no es ni su X ni su Y, es la fuerza provocada por esta aceleración. De forma que la cuerda se queda con esta forma. Pues me voy a referir a este triángulo que tengo aquí abajo. El peso es masa por gravedad. La fuerza que viene por aquí es masa por aceleración. Y en ese triángulo que tengo aquí, tangente de alfa es cateto opuesto partido cateto contiguo. Es decir, tangente de 22 es igual a cateto opuesto partido cateto contiguo. Como la incógnita que me preguntan es con qué aceleración se mueve el avión, tiramos de calculadora. Y eso da 0, poco parece, 0,716 metros segundo cuadrado. Bueno, sí, un avión tampoco pega un acelerón como un coche, se toma su tiempo. Grabar bien. Pero termino de grabar bien. Esta operación está mal hecha. Esa operación da 3,96. Que hemos dicho que era la 2. ¿Te das cuenta? Era el problema de calculadora. Vale, pues ya lo tenemos listo.